score de calcio fue un fuerte predictor de eventos, un predictor independiente, más allá de los factores de riesgo. Como vemos en las curvas, los individuos que no tenían calcio coronario, ¿sí?, tenían una menor tasa de eventos que aquellos que tenían un score de calcio mayor a 0, que tienen una mayor incidencia de eventos coronarios. A medida que aumentaba el puntaje, aumentaba la incidencia de eventos en esta población. Si miramos el gráfico de barras, fíjense, los individuos que no tenían factores de riesgo, era mucho más probable que no tuvieran calcio. De hecho, el 68% no tenía calcio. Sin embargo, un grupo cercano, el 32%, pese a no tener factores de riesgo, tenía un cierto grado de calcificación coronaria, es decir, que no los podríamos haber identificado de no haber realizado un score de calcio. Y en el otro extremo, los individuos que tenían 3 o más factores de riesgo, 1 de cada 3 no tenía calcio coronario. Y esto es importante, sí, porque permite reestratificar a los pacientes en distintas categorías de riesgo. Bien, y como vemos en las curvas de la derecha, fíjense cómo el score de calcio aporta información pronóstica a la estimación del riesgo cardiovascular, más allá de los factores de riesgo. Fíjense, los individuos que tenían 3 o más factores de riesgo, pero que tenían un score de calcio de 0, tenían una menor tasa de eventos, o sea, un mejor pronóstico que aquellos que no tenían factores de riesgo, pero que tienen un score de calcio mayor a 0. Entonces ya hablaba un poco de cómo hacemos el score de calcio, cómo lo cuantificamos, cómo lo valoramos, que permite reestratificación del riesgo. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? Bueno, tanto la guía americana de prevención primaria 2019 como las guías europeas, la guía de prevención, la última 2021 europea, y la de manejo de dislipemia también 2019, remarcan la utilidad del score de calcio para discriminar y reestratificar el riesgo cardiovascular, fundamentalmente en individuos asintomáticos de riesgo intermedio. Fíjense lo que nos dicen las guías americanas, que en adultos con riesgo intermedio o borderline o limítrofe, es decir, entre el 5 y el 20% de riesgo de eventos cardiovasculares a 10 años. Si la decisión de indicar medidas preventivas, como por ejemplo el uso de estatinas, es incierta, es razonable realizar un score de calcio. Bien, si este es de 0, es factible no iniciar estatinas, por supuesto en ausencia de diabetes, tabaquismo, historia familiar de enfermedad coronaria. Si es de 1 a 99, debemos iniciar tratamientos con estatinas en individuos mayores de 55 años. Y si es mayor a 100 o mayor al percentil 75, debemos iniciar estatinas a cualquier edad. Por eso me pareció importante remarcar lo del percentil, que se aplica mucho en pacientes jóvenes, ¿sí? No es lo mismo un paciente joven con un score de calcio de 50 puntos, que va a tener un percentil muy alto por su edad. Entonces, lo que discrimina la guía es justamente eso, mayor a 100 en valor absoluto o mayor al percentil 75. Clase de recomendación 2A, nivel de evidencia B, guías americanas, guías europeas 2B, nivel de evidencia B. Entonces, para llevarlo a la práctica, a modo de ejemplo, esto es un paciente masculino de 55 años, que tiene 2 factores de riesgo cardiovascular, se encontraba asintomático y le calculamos el riesgo de presentar un primer evento cardiovascular a 10 años por el estimador de riesgo recomendado por las guías americanas y nos arrojó un resultado de 10.3%, es decir, estamos frente a un paciente de riesgo intermedio. A este individuo se le solicitó un score de calcio y el mismo fue de 1500 unidades Agatston, a expensas de múltiples placas calcificadas en el tronco, la coronaria izquierda, arteria descendente anterior, circunfleja y coronaria derecha. Por lo tanto, fíjense cómo pudimos reclasificar el riesgo, pasando de un riesgo intermedio a un alto riesgo, e iniciamos tratamiento preventivo con estatinas. Ahora bien, vamos a centrarnos en la coronariografía no invasiva, que hoy en día se ha transformado en la técnica de elección para evaluar la vascularización coronaria de manera no invasiva, debido a que permite identificar ausencia o presencia de enfermedad coronaria, y ante esta última lo que nos permite es cuantificar el grado de estenosis y también estudiar bien la placa, evaluar el tipo y la morfología de las placas coronarias. Entonces, ¿en quién está indicado realizar una coronariografía no invasiva? Fundamentalmente para excluir enfermedad coronaria. En individuos por su alto valor predictivo negativo, bien en individuos sintomáticos, ya sea por dolor torácico estable, con una probabilidad pretest intermedia, como aquellos con dolor torácico agudo, de riesgo intermedio, con electrocardiograma y biomarcadores negativos o no concluyentes, y también ante la presencia de dolor torácico agudo en el cual
queremos descartar otras causas de dolor torácico que no sean coronarias, bien, como, bueno, es decir, en el trípode rule out, o sea, para descartar también tromboembolismo y disección aórtica. También en algunos individuos asintomáticos, en los cuales tenemos sospecha de enfermedad coronaria por alguno de los siguientes motivos, como pruebas funcionales discordantes o no concluyentes, en el contexto de miocardiopatías, previa cirugía cardíaca no coronaria, ¿sí? Como por ejemplo la resección de un tumor cardíaco, y otras indicaciones para evaluar permeabilidad de stents o bypass coronarios en pacientes con síntomas que sugieran isquemia, y para descartar anomalías coronarias. Bueno, estas son las indicaciones de pedido de tomografía coronaria multiscler del Grupo Oroño desde el 2018 al 2022. Fíjense, 48.1%, el motivo de solicitud más frecuente fue por estudio funcional discordante o no concluyente. Es decir, por ejemplo, una cámara gamma que informaba en la prueba ergométrica un infradesnivel de cemento CT, positiva por infradesnivel o por angina, pero la perfusión no se evidenciaban signos de efectos perfusivos en el esfuerzo. O un ecoestrés también no concluyente. Bien, en el 18.5% por dolor torácico estable, 14.8% en la unidad de dolor torácico directamente desde la guardia. Stent, para valorar stents o bypass coronario en el 7.4%, y otros en el 11%, acá incluimos detección de anomalías coronarias, en contexto de miocardiopatía dilatada, por ejemplo, para descartar de que no sea isquémica, ¿sí? Y previas cirugías cardíacas no coronarias. Entonces, viendo que el estudio funcional discordante no concluyente es la principal indicación, me pareció prudente mostrarles un caso de un paciente masculino de 42 años de edad, deportista, tabaquista, con antecedentes familiares de cardiopatía isquémica, y sin antecedentes de enfermedad cardiovascular, que consulta para la realización de un examen médico precompetitivo, asintomático y sin hallazgos en el examen físico patológicos. Este es el electrocardiograma. El paciente estaba en ritmo sinusal, a una frecuencia cardíaca de 65 latidos por minuto, ¿sí? No tenía alteraciones basales del segmento ST ni onda T. Su médico de cabecera le solicita una ergometría que fue positiva por infradesnivel de segmento ST en B5, B6, D2, D3 y ABF de 4 milímetros a una alta carga y elevado doble producto, 12 METs y 27.500 de doble producto. Por lo tanto, solicita un SPEC reposo-esfuerzo, una valoración funcional de imagen, y se observa la misma ergometría, una ergometría muy parecida, con el infradesnivel marcado en B5, B6 y D2, D3 y ABF, sin defectos perfusivos en las imágenes de perfusión, o sea, sin signos de isquemia. A este paciente, por la discordancia entre el estudio de la prueba ergométrica y el estudio de SPEC cardíaco de la perfusión, se decidió continuar evaluación con una angiotomografía coronaria multislice, que evidenció 2 placas de componente fibrolipídico en el segmento medio de la arteria descendente anterior, la primera cuantificada en un 50% por angiotomografía cuantitativa y la segunda en un 30%. Fíjese cómo se ven bien que son de componente fibrolipídico, ¿sí? Que son, este paciente tiene un score de calcio de 0. Bueno, y ante la discordancia entre el estudio de esfuerzo, de la ergometría, con las imágenes de perfusión y el hallazgo de una lesión intermedia por angiotomografía coronaria, se decidió continuar evaluación funcional invasiva con medición de FFR, obteniendo, previo al mismo, se realizó una cinecoronografía que fue concordante con los resultados de la angiotomografía coronaria, y el resultado del FFR fue de 0.73, medido en hiperemia máxima, por lo tanto se decidió el implante de un stent liberador de drogas en el segmento medio de la arteria descendente anterior. Esto se los puse como para que no sea tan aburrida la charla y vayamos poniendo ejemplos de las indicaciones más comunes, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dicen las guías en pacientes estables? Bueno, la guía europea recomienda el uso de pruebas no invasivas de imagen funcional o angiotomografía coronaria para el diagnóstico inicial de enfermedad coronaria en pacientes que tienen síntomas en los que no se puede descartar enfermedad coronaria obstructiva por la evaluación clínica. Y las nuevas guías
con una clase de recomendación 1, nivel de evidencia B. Las nuevas guías de manejo de dolor torácico 2021 apoyan la realización de una angiotomografía coronaria para el diagnóstico de enfermedad arterial coronaria, estratificación de riesgo y para tomar decisiones con respecto al tratamiento en individuos con dolor torácico estable, de riesgo intermedio, sin enfermedad arterial coronaria conocido, con una clase de recomendación 1, nivel de evidencia A, ya en las últimas guías 2021. Entonces, pacientes estables con una probabilidad pretest intermedia, podemos comenzar la evaluación de estos pacientes, ya sea con un abordaje anatómico o funcional. ¿Bien? ¿De qué va a depender? Bueno, como hablamos de la probabilidad pretest y la probabilidad clínica de enfermedad coronaria. O sea, no hay dudas que si la probabilidad pretest es alta, no hay dudas que vamos a ir por un estudio invasivo. Si es baja, un estudio diagnóstico puede descartar la presencia de enfermedad coronaria, pero cuanto más baja es la probabilidad, más alta es la probabilidad de falsos positivos. Por eso se sugiere en este último caso, cuando es muy baja la probabilidad, directamente no solicitar un estudio diagnóstico. Entonces, justamente lo que nos recalca la guía es que las pruebas, tanto de tomografía coronaria, las pruebas de imagen, son especialmente útiles en individuos con una probabilidad pretest intermedia de enfermedad coronaria, es una probabilidad clínica intermedia. Podemos optar entonces, como dijimos en este caso, hacer un estudio anatómico funcional. También hay que tener en cuenta, además de la probabilidad clínica de tener enfermedad coronaria obstructiva, las características y preferencias del paciente y la disponibilidad y experiencia del centro. ¿Bien? Si la probabilidad clínica es más alta, vamos a preferir un estudio funcional de imagen, mientras que si es más baja, vamos a preferir un estudio anatómico. ¿Y cuáles son los factores que aumentan o disminuyen la probabilidad? Básicamente, el que la disminuye, el score de calcio de 0. Y los que aumentan la probabilidad es, bueno, la presencia de múltiples factores de riesgo, alteraciones electrocardiográficas en reposo, deterioro de la fracción de eyección, extensa calcificación en el árbol arterial coronario. Entonces, todo eso es lo que nos vamos a tener que fijar para ver si vamos por un estudio anatómico o funcional. Y también tener en cuenta que hay, por ejemplo, situaciones como calcificación coronaria extensa, como ya dijimos, o pacientes en fibrilación auricular de alta respuesta, donde hay una alta probabilidad en estos casos que tengamos una imagen no diagnóstica por tomografía. Por lo tanto, en estos casos vamos a decidir ir por un estudio funcional. Y al revés, o sea, pacientes, por ejemplo, que queremos hacer un ecoestrés, pero no tienen buena ventana, ¿sí? La probabilidad pretest es intermedia, vamos a optar por un estudio anatómico, ¿sí? Siempre dependiendo del paciente, de la probabilidad clínica y pretest, y de la disponibilidad del centro, bueno, que no es el caso del Sanatorio Parque porque tenemos el tomógrafo operativo. Bien, estos son los resultados a 5 años del estudio Scott Hart. Es un estudio que incluyó a 4.146 pacientes con dolor torácico estable y los aleatorizó a valoración estándar con estudio funcional versus angiotomografía coronaria en pacientes con dolor torácico estable. El punto final primario fue muerte de causa cardiovascular o infarto no fatal y con un seguimiento a 5 años. Fíjense cómo se ve una reducción significativa del punto final primario en la rama de angiotomografía, bien, con un cociente de riesgo de 0,59, es decir, una reducción del 40% de riesgo de infarto no fatal y muerte por enfermedad coronaria. Este beneficio pronóstico no fue a expensas de un aumento del número de revascularizaciones ni aumento de estudios diagnósticos, debido a que ambas tasas fueron similares en los dos grupos. El beneficio pronóstico del lado de la tomografía parece estar relacionado con la adopción de medidas farmacológicas luego de conocer la anatomía coronaria por TC. Fíjense que los primeros 2 meses es probablemente el tiempo entre que el cardiólogo recibe la información e inicia tratamiento preventivo con estatinas. Por aquí las curvas no se separan y después de este periodo las curvas se separan significativamente, probablemente porque el tratamiento farmacológico tiene un efecto protector en estos pacientes. Miren la proporción de pacientes cuando iniciaron, ¿sí? Base, digamos, los dos, era prácticamente igual, y en el seguimiento a 5 años era mayor la proporción de pacientes que recibían estatinas en el grupo de tomografía, ¿sí? Porque justamente los médicos al conocer la anatomía indicaban tratamiento preventivo. Entonces ese se dice que es el motivo por el cual la sospecha de que reduce la tasa de infarto no fatal. Bueno, y en este escenario, considerando que luego de
de un estudio de tomografía, ¿sí? Se pueden iniciar medidas preventivas, y esto tiene beneficio a nivel pronóstico. Este es el caso de un colega de 48 años de edad, con antecedentes familiares de cardiopatía isquémica, sin antecedentes de enfermedad cardiovascular, al cual le realizamos por dolor torácicos atípicos una tomografía coronaria en febrero del 2020. En este momento el perfil lipídico de este paciente era de 152 colesterol total, 78 de LDL y 62 de HDL, y nos encontramos con una placa de componente fibrolipídico en el osteomializamiento proximal de la arteria descendente anterior, que generaba una estenosis luminal cuantificada en un 60-70%. Por lo tanto, se decidió la realización de un SPE cardíaco reposo-esfuerzo, el cual la prueba ergométrica fue negativa, alta carga y alto doble producto, y no se observaron imágenes, la perfusión fue normal. Por lo tanto, se decidió tratamiento médico con rosuvastatina 40 miligramos día y la incorporación a rehabilitación cardiovascular en el instituto trisemanal. Fíjese, en noviembre del 2021, 21 meses después, la misma imagen, o sea, el mismo tomógrafo con el mismo paciente, pero fíjense cómo se redujo significativamente el volumen de placa, ¿sí? Y el grado de estrechez, digamos, de estenosis coronaria, hoy cuantificada en un 40-50%. Para remarcar justamente la importancia del tratamiento médico y de los cambios en el estilo de vida luego de el hallazgo de una placa coronaria. Bien. Entonces ya hablamos de la enfermedad coronaria estable y dónde está indicado este estudio, cuál es el papel y el rol. También tenemos evidencias para pedir un estudio de tomografía coronaria en la unidad de dolor torácico. Las nuevas guías de manejo de dolor torácico 2021 remarcan la utilidad de la tomografía para excluir enfermedad coronaria en pacientes con dolor torácico agudo de riesgo intermedio, sin enfermedad arterial conocida, tras una evaluación negativa o no concluyente del síndrome coronario agudo con una clase de recomendación 1, nivel de evidencia A. ¿Por qué? Porque se vio que disminuye el tiempo hasta el diagnóstico, disminuye el tiempo de internación y disminuye la reconsulta de estos pacientes. Fíjense este estudio de ROMICAT 2, un estudio multicéntrico que aleatorizó a 1000 pacientes con dolor torácico agudo a manejo del mismo con angiotomografía coronaria versus valoración estándar con estudios funcionales, y se vio que la tomografía redujo significativamente el tiempo de estancia hospitalaria y el número de pacientes dados de alta directamente del servicio de urgencias. Por lo tanto, es una buena opción en la unidad de dolor. Entonces, ¿cuál es el algoritmo que nos propone la guía? Bueno, un paciente con dolor torácico agudo, obviamente además de la historia clínica y el examen físico, le vamos a realizar un electrocardiograma, y tenemos sospecha de un posible síndrome coronario agudo, obviamente vamos a hacer dosaje de troponinas y vamos a estratificar el riesgo con score de riesgos. En el ICR se utiliza el mismo que ustedes, el score HART, por lo que tengo entendido. Y si este es de riesgo, se lo clasifica como riesgo intermedio, podemos optar por hacer un estudio funcional o anatómico. Estudio anatómico, clase 1, nivel de evidencia A, estudio funcional, clase 1, nivel de evidencia B. ¿Y de qué depende de pedir un estudio o el otro? ¿Sí? Porque, digamos, no se trata de una competencia, sino de a quién le va a venir mejor una tomografía coronaria y quién un estudio funcional. Entonces, lo que nos dicen las nuevas guías es, si vamos a ir más por un estudio funcional si hay alta sospecha de enfermedad coronaria obstructiva, o si estamos frente a pacientes mayores de 65 años, en el cual la chance de que tenga calcificación coronaria es alta. ¿Bien? Y vamos a ir más a favor de un estudio anatómico cuando tenemos baja probabilidad de que tenga enfermedad arterial coronaria obstructiva, o cuando estemos frente a pacientes jóvenes menores de 65 años. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este método? Ambulatorio, es un estudio muy rápido, la adquisición de las imágenes ronda en unos 12 segundos, el tiempo total del estudio como mucho unos 10-15 minutos, tiene una alta resolución espacial, nos permite realizar reconstrucciones tridimensionales y análisis en múltiples vistas, y analiza tanto el lumen como la pared vascular, a diferencia de la cinecoronografía invasiva. Podemos evaluar función ventricular a expensas de aumentar un poco la dosis de radiación, y podemos realizar estudios combinados, es decir, también podemos observar en el mismo estudio la aorta y la arteria pulmonar, en el caso de que se sospeche si alguna causa de dolor torácico no coronario.
tiene, como dijimos, un alto valor predictivo negativo cercano al 99% cuando las arterias son normales. Esto quiere decir que si un individuo tiene una tomografía coronaria que en donde no se observan estenosis significativas, donde no tiene lesiones coronarias, la probabilidad de que la tenga es realmente muy baja. Bien, o sea, el valor predictivo es cercano al 99%. Y además, nos permite evaluar la composición de la placa, o sea, nos permite ver si son placas fibrolipídicas, mixtas, calcificadas únicamente, y también un dato muy importante es que nos permite detectar placas con cierto grado de vulnerabilidad a la ruptura, como por ejemplo aquellas que tienen baja densidad de menos de 30 unidades Hanfield, que tienen remodelado positivo, ahora vamos a ver unas fotos, que tienen calcificaciones puntiformes o el típico signo de napkin ring, que es cuando la placa capta contraste en anillo periférico. Este caso, vamos a mostrar las imágenes. Esta es una típica placa fibrolipídica con remodelado positivo. Fíjense cómo crece por afuera la placa y se estrecha la luz, pero la placa crece por fuera. De baja densidad, de menos de 30 unidades Hanfield en el segmento medio de la arteria descendente anterior. Y esta es una típica placa con captación de contraste de anillo, dando la típica imagen de napkin ring, del servilletero, que implican placas que tienen alto grado de vulnerabilidad a la ruptura, y este está en el ostium de la arteria descendente anterior. ¿Cuáles son las limitaciones? Porque la tiene como cualquier otro estudio de diagnóstico. En mayúscula, frecuencia cardíaca elevada. Bien, la frecuencia cardíaca ideal para hacer este estudio es menos de 65 latidos por minuto, porque tenemos diástoles más prolongadas, menos artefacto de movimiento coronario. Entonces, de ahí la importancia de beta-bloquear a los pacientes previo a la realización del estudio, si no tiene una frecuencia cardíaca adecuada, con beta-bloqueantes 3-5 días antes del estudio, o bueno, prepararlo si el paciente está internado para hacerle el estudio. El ritmo irregular lo mismo, porque hacemos sincronización con el electrocardiograma, entonces las imágenes van a salir borrosas si tenemos un ritmo irregular. La obesidad, debido a que los pacientes que son muy obesos tenemos que aumentar el kilovoltaje, y el aumento del kilovoltaje aumenta el ruido de la imagen. La alergia al contraste iodado, por supuesto, la insuficiencia renal, stent de pequeño calibre, es muy importante estar atentos, así como, bueno, como residentes, al diámetro del stent, si el paciente tiene stent previos. Los stent menos de 3 milímetros, es decir, los que están más o menos en el segmento medio distal de alguna arteria, que son menos de 3 milímetros, son muy difíciles de ver por tomografía, por el artefacto que generan los strats. Ahora les voy a mostrar unas fotos. Y la calcificación coronaria extensa. Realmente, cuando estamos frente a calcificaciones coronarias muy extensas, es muy difícil valorar la luz vascular por el volumen parcial que nos genera el calcio. Y la dosis de radiación lo dejé como una limitación, pero para comentarles que hoy en día, ya con los tomógrafos actuales, la dosis de radiación no supera los 5 milisievert, ¿sí? Ya que utilizamos protocolos de adquisición prospectivo, es decir, que solamente el tubo de rayos X funciona en una fase elegida del ciclo cardíaco, que habitualmente es la diástole, que es donde mejor se ven las arterias coronarias. Entonces se elige una fase del ciclo cardíaco y se hace el estudio únicamente en diástole, y no en todo el ciclo cardíaco, como para disminuir la dosis de radiación. Este es el caso de un paciente con un stent en el segmento medio de la coronaria derecha, de 3.5 milímetros. Fíjense qué bien que se ve la luz por dentro del stent y se ve que no hay signos de restenosis. Y cómo se ve un stent de 2.5 milímetros en el segmento medio de la arteria descendente anterior. Bien, fíjense que sí podemos decir que hay contraste distal al stent, pero no podemos decir si hay cierto grado de restenosis dentro del mismo. Bien. Calcificación coronaria extensa. Este es un paciente que tenía 4.500 de unidades Sagaston en el score de calcio, que decidimos discontinuar la parte de la inyección de contraste porque la sensibilidad del método baja mucho y no es posible evaluar la luz vascular, y muchas veces sobreestimamos estenosis porque el calcio siempre en tomografía se ve más denso y eso hace que la placa parezca más severa de lo que es. Bien. Frecuencia cardíaca, fíjense, este es el mismo paciente que tuvimos que repetir el estudio. Frecuencia cardíaca de 85, fíjense qué mal que se ven las coronarias, cómo se ven borrosas, ¿ven? La coronaria derecha acá no se puede apreciar,
Es imposible saber si este paciente tiene una placa, a pesar de que tenemos un score de calcio de 0 puntos, no sabemos si hay una placa blanda que genere una estenosis significativa en ninguna de las tres arterias. Y este es el mismo paciente con una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto. Fíjense, este es un estudio, ¿cómo se tiene que ver realmente un estudio? Aquí no queda en duda de que el paciente no tiene enfermedad arterial coronaria obstructiva y la importancia de la frecuencia cardíaca. Que es preferible esperar un tiempo o hacerlo al día siguiente, pero tener una frecuencia cardíaca, digamos, acorde. Entonces, como conclusión, decir, como decíamos, el score de calcio es un predictor de eventos cardiovasculares, más allá de los factores de riesgo, para la estimación de riesgo cardiovascular, y fundamentalmente está indicado en individuos asintomáticos de riesgo intermedio. Y lo que nos permite justamente es, en estos pacientes asintomáticos de riesgo intermedio, reestratificarlos y evaluar la necesidad o no de inicio de tratamiento con estatinas. Que la tomografía coronaria tiene un elevado valor predictivo negativo cuando las coronarias son normales, que permite caracterizar la placa y cuantificar el grado de estenosis en presencia de enfermedad coronaria y está especialmente indicada en individuos con dolor torácico, ya sea estable o agudo, como clase 1, nivel de evidencia A, ya en las últimas guías de manejo de dolor torácico. Otra de las cosas que le quería decir es que, por ejemplo, un score de calcio en un individuo que ya toma estatinas no nos va a servir, porque el score de calcio lo pedimos en un paciente de riesgo intermedio para ver si le damos o no le damos estatinas. Si el paciente ya está tomando estatinas, digamos, no nos va a aportar nada. Ya asumimos que está tomando estatina y ya tiene enfermedad aterosclerótica. Bueno, eso es todo. Ahora me preguntan ustedes si tienen alguna pregunta. Mira, no es tanto el dato del puntaje, generalmente, a ver, más de 1000 puntos es mucho calcio, pero no depende tanto exactamente del puntaje, sino de la distribución del calcio, porque, por ejemplo, hoy hicimos un estudio de uno de los pacientes del doctor Poi, que tenía mucho calcio, tenía 1700 de score de calcio, pero estaba todo concentrado en el segmento proximal medio de la DA circunfleja y coronaria derecha. No es que no es que estaban todas las calcificaciones en todo el recorrido de las coronarias, pero en ese caso es lo mismo, porque o sea, es muy densa la calcificación como para animarse a hacer. ¿Por qué? Porque vamos a inyectar, le vamos a hacer el estudio y no nos va a quedar claro si tiene una estenosis severa, si tiene una estenosis moderada o si tiene una estenosis leve. Por lo tanto, ¿lo podemos hacer? Sí, pero eso implica que irradiemos al paciente, contraste y que después se tenga que hacer otro estudio de diagnóstico. Pero está muy bien tu pregunta, no es, más de 1000 puntos es severa calcificación, digamos, ya para considerar si vamos a seguir o no. Pero es más importante la distribución del calcio, porque puede tener 700 puntos en toda la arteria descendente anterior y que tenga isquemia, por ejemplo, moderada en un estudio funcional, y bueno, no, si tiene ya 700 puntos de score de calcio en la DA, es como que, bueno, depende de cada paciente. Llamamos al médico de cabecera y, y bueno, vemos cómo lo podemos manejar. Claro, muy bien, sí, la arteria coronaria derecha es la que más nos dificulta el análisis, más que nada en el segmento medio, porque es la que más se mueve en el ciclo cardíaco, pero por eso es que nosotros vamos utilizando un protocolo u otro. O sea, uno cuando hace un estudio de tomografía puede hacer una adquisición con un gatellado retrospectivo o prospectivo. Retrospectivo, barremos todo el corazón, entonces vemos tanto sístole como diástole. Eso lo hacemos cuando la frecuencia cardíaca está borderline, no es buena, no es menor a 65, y siempre tenemos una fase que comparar. Entonces, tal vez la coronaria derecha sale bien en diástole, pero no se ve mal en sístole, o al revés. Pero sí, sin dudas, el segmento medio de la arteria coronaria derecha es la que generalmente tiene mucho artefacto de movimiento. Sí. ¿Algo más que quieran preguntar? Por mi parte no. Bien. Muy bueno.
Bueno. ¿Alguno de ustedes pidió la tomografía que tengo que hacer ahora? ¿La de venas pulmonares? Guardia. Bueno, después cuando la haga, capaz que la hago entre hoy o mañana. No tenía trombo en la orejuela, ¿no? No, no, ya la cardiovertimos. Creo que Sí, volvió ya. Ya, sí, ahora me sí, voy a ya fijar. se hizo 10 minutos antes de la charla. Eh, Algo cuando así. cuando te tenga el informe te lo mando. Dale, es un incendio esto, así que no hay No apuro. me imagino, a mí yo hice como 5 tomografías hoy en el Sanatorio Parque. Un montón. Ay, Pero bueno, cualquier duda me preguntan. Y lo más, a ver, para que queden limpio, eh, lo importante, por ejemplo, frente a un paciente que le quieran pedir una tomografía coronaria, en la cabeza siempre, frecuencia cardíaca, o sea, en la cabeza. Poi dice, vamos a pedir una tomografía coronaria a ustedes, frecuencia cardíaca. Decirle, no, mira, la frecuencia cardíaca está tal, vamos a darle viso. Es muy importante la frecuencia. Se puede hacer, siempre se puede hacer, a cualquier hora se puede hacer una tomografía, pero siempre con una buena frecuencia. Entonces, si ya hay un indicio de que la puedan ir pidiendo, ya le vamos bajando la frecuencia, tener eso. Y después, nada, si tiene alguna contraindicación, los stents, por ejemplo, para tenerlos en cuenta, por ejemplo, si hay que pedir una tomografía coronaria, ver la CSG y la angioplastia que le hizo COSAC, a ver qué stent le puso y en dónde exactamente, para ver si vamos a tener dificultad o no. Bueno, en fin, eso. perfecto. Bien, bueno, chao, nos vemos. Yes.